¿Cómo están, chicos, chicas? Hoy vamos a dedicar este vídeo a los compañeros y compañeras de primero de la ESO y empezamos con las grabaciones, con estas clases grabadas para el alumnado, como digo, de primero de la ESO. La intención es que tengan un recurso más, aparte del PDF que les he mandado a EVAGD, aparte de los ejercicios que tienen que ir haciendo, un recurso más para poder entender, en este caso, los elementos del clima y todos los temas que a distancia, que de manera no presencial, vamos a ir dando en los próximos días. Una recomendación que les hago. Tienen toda la semana para estudiarse esto, los elementos del clima, el PDF que les mandé o que tienen en EVAGD y que pueden acceder a él. Les recomiendo que vayan a EVAGD y comprueben que tienen eso, y si no, me mandan un correo electrónico o me escriben a través de Instagram. Digo, tienen toda la semana, así que lo que les recomiendo es que vayan parte por parte. Que cada día se estudien 2 páginas, ¿vale? 2 páginas equivale a un fenómeno atmosférico, o mejor dicho, a un elemento del clima. Que, por ejemplo, le dediquen el martes, hoy, a estudiar lo que vamos a hablar en el día de hoy, que son las temperaturas. Entender bien las temperaturas, hacer el esquema sobre las temperaturas en la libreta e ir a EVAGD cuando esté subida las actividades y hacer esos ejercicios. Y al día siguiente, dedicarle pues también a las 2 páginas que en el PDF, que en el documento, van sobre las precipitaciones. Entender bien por qué llueve y por qué no llueve, qué tipo de precipitaciones hay. Y cuando lo hayamos entendido, hayamos visto el vídeo, hacemos el esquema, hacemos las actividades. De esa manera, en 3 días vamos a completar, ¿vale? 3 días, que es al final lo que estamos en clase, cuando estamos en el instituto, vamos a completar todo el tema, pero no de manera rápida, ni intentando verlo todo en poco tiempo, sino con el tiempo suficiente como para asimilar las ideas. Y nos puede quedar el viernes, el sábado, el domingo para completar, para repasar, ¿vale? Les recomiendo que hagan eso, que distribuyan, que se organicen, que cojan una agenda y se organicen en los días que tenemos que estudiar por nuestra cuenta desde casa de esa manera. Y siempre, cualquier duda, me la plantean al correo electrónico o bien a Instagram. Vamos a ver los elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? Es como preguntarse qué elementos, se comió un poco la pantalla arriba, pero qué elementos influyen en el tiempo y el clima de un lugar. Es decir, qué elementos hacen que el clima de un lugar sea de una manera o de otra. Esencialmente son 4 los elementos. El primero es la temperatura. Luego está la humedad y las precipitaciones, que son 2 conceptos que están muy relacionados entre sí, porque la humedad es el vapor de agua que hay en el ambiente, que hay en el aire, mientras que las precipitaciones es cuando ese vapor de agua se precipita, ¿vale? Sea en forma de lluvia, sea en forma de nieve. La presión atmosférica es un término que no hemos a lo mejor utilizado tanto en nuestro día a día, en nuestras vidas, pero es muy importante para entender cómo funciona el clima y cómo funciona el tiempo en un determinado lugar. Ya lo veremos con calma cuando toque. Y por último, el viento, que está muy relacionado. Por eso les decía que presión atmosférica y viento lo podemos estudiar en un mismo día, porque muchas veces los vientos se mueven entre lugares que tienen diferentes tipos de presiones, entre zonas de altas presiones y zonas de bajas presiones. Ya lo veremos con más calma. Pero hoy vamos a dedicarle a la temperatura. Pero antes de eso, ¿por qué es importante saber los elementos del clima? Pues porque los elementos del clima son los que luego definirán qué tipo de clima hay en un lugar concreto. Nosotros a partir de la semana que viene vamos a ir viendo los climas del mundo, los diferentes climas que hay en el planeta. Pero antes tenemos que tener claro cuáles son los elementos del clima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un sitio donde haya temperaturas altas, es un elemento del clima, temperaturas, y las ponemos altas, ¿vale? Un sitio con mucho calor. Y al mismo tiempo, otro elemento del clima como son las precipitaciones. Precipitaciones bajas, es decir, llueve poco. La combinación de ambos elementos del clima, qué tipo de clima o qué tipo de paisaje, además, qué tipo de ambiente nos va a dar, pues un tipo de clima desértico. ¿Por qué? Porque hace calor, pero las precipitaciones son escasas, ¿vale? Desierto como por ejemplo esto, que es el Sáhara, o desierto como buena parte de la Graciosa, que es esa fotografía que vemos ahí, o Lanzarote o Fuerteventura. Saben que la mayor parte de estas islas orientales, salvando algunas pequeñas zonas que tenemos, por ejemplo Aría, que se salva del clima desértico, el resto de Lanzarote se considera clima desértico, lo que es lo mismo subtropical seco. También pasa en el sur de Gran Canaria y en el sur de Tenerife. El resto de islas, también Gran Canaria y Tenerife, tienen más diversidad climática, más microclima. Pero Lanzarote y Fuerteventura son esencialmente esto, temperaturas bastante altas, de media, y unas precipitaciones muy escasas durante todo el año. Pero ¿qué pasa si cambiamos uno de esos factores del clima? ¿Qué es lo que pasa si uno de los elementos cambia? Si sigue habiendo altas temperaturas, pero al mismo tiempo llueve mucho. ¿Qué puede pasar? Aquí en Canarias estamos acostumbrados a que las lluvias nos lleguen cuando hace frío, pero hay zonas del mundo donde aun haciendo calor también llueve, porque sobre todo el ambiente está cargado de mucha humedad y termina precipitándose. La gente que sea de Colombia, que conozca Colombia, Ecuador, zonas de Perú, zonas de Venezuela, zonas de Brasil, sabrán que eso ocurre, que
que hay sitios donde las altas temperaturas, Cuba también, también están aparejadas a muchas precipitaciones, a mucha lluvia. ¿Qué tipo de paisaje y de clima se dará en ese lugar? Pues un clima tropical, un clima, por ejemplo, como este que vemos aquí, o el que podemos ver, por ejemplo, en el Amazonas, o este, por ejemplo, que es en Venezuela, en el río Orinoco, mucho verde. ¿Qué diferencia con lo que veíamos hace un momento, verdad? Con el desierto, sea el del Sáhara, o el desierto de algunas zonas de Canarias. ¿Por qué? Porque ha cambiado uno de los factores del clima, o uno de los elementos del clima, en este caso, las precipitaciones, ¿vale? Vamos entonces en esta clase hoy a fijarnos tranquilamente en las temperaturas, en entender cómo cambian las temperaturas en el mundo, por qué hay tanta diversidad de temperaturas y qué factores son los que hacen cambiar las temperaturas. Pero en primer lugar, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el grado de calentamiento del aire, ¿vale? Es verdad que hay muchas cosas que tienen temperatura, pero cuando hablamos de temperatura desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista atmosférico, lo que se mide es la temperatura del aire. Porque luego, por ejemplo, la del suelo, si estamos en una ciudad, por ejemplo, una cosa es la temperatura del asfalto, del piche, de la zona que está empicada, de la zona asfaltada, de, por ejemplo, la zona que está debajo de un árbol, pero lo que se mide, ¿vale? Como dato general, es la temperatura del aire. ¿De qué es producto la temperatura? Que haya más o menos calor. Pues de la radiación solar, eso lo sabemos también todos. El sol es el que calienta, ¿verdad? La radiación del sol es una fuente inagotable, continua de energía y también de calor, ¿vale? El sol es nuestra estrella, es la estrella alrededor de la cual estamos girando y por lo tanto es una fuente, como digo, de energía y también de calor. ¿Qué instrumento utilizamos para medir la temperatura? El termómetro, ya lo sabemos. Aprovechamos que el mercurio, que es ese metal que está en los termómetros, se alarga o crece o se expande cuando las temperaturas suben y tiende a hacerse más pequeñito cuando las temperaturas descienden. Eso lo hemos aprovechado los seres humanos para meterlo en un tubito y con ello poder medir la temperatura también de los seres humanos, ¿vale? Ahora que hay muchas pruebas de temperatura con esto de la enfermedad del coronavirus, ¿vale? Pues también para medir la temperatura del ambiente. ¿Y cómo se expresa? En grados centígrados. Hay otras medidas, como por ejemplo los grados Fahrenheit, pero nosotros, fundamentalmente aquí donde vivimos, lo que utilizamos son los grados centígrados. La temperatura es una cosa importante, ¿vale? La temperatura en el mundo se genera al chocar los rayos del sol, sobre todo sobre la Tierra, sobre la superficie terrestre, no sobre el aire. Es decir, el aire no se calienta de manera directa, sino que lo que hace el sol es rebotar sobre la Tierra y luego la Tierra es la que desprende calor y calienta el aire. ¿Por qué? Esto es por una razón puramente química, ¿vale? O física, la verdad es que no lo sé porque no soy de ciencias, pero que tiene que ver, ya digo, con los factores de la naturaleza. La radiación solar sobre todo son haces de luz y por lo tanto la luz sobre aspectos que son transparentes como es el aire, pues no rebota, pero sí lo hace sobre la Tierra. Ustedes quédense con la idea que lo que se calienta en realidad es la superficie terrestre, ya sea la tierra o ya sea la superficie del mar, y luego será ese calor o ese fresco, porque en ocasiones cuando no da el sol lo que hace es que se enfría la Tierra, será la que se traslade a la atmósfera, ¿vale? A la capa de aire que está sobre la Tierra. Por lo tanto, se calienta la Tierra, pero hace que se caliente después el aire. La temperatura es un elemento fundamental, todos lo sabemos, cuando tenemos frío estamos molestos y cuando tenemos mucho calor también lo solemos estar, ¿de acuerdo? Nuestro bienestar como seres humanos depende de la temperatura y por eso que intentamos adaptar en nuestros ambientes, en los sitios en los que vivimos la temperatura. En los sitios donde hace mucho frío, por ejemplo, se utiliza aire acondicionado, mientras que en los sitios cálidos se pone, al revés, en los sitios cálidos se pone aire acondicionado, mientras en los sitios fríos se suele poner calefacción o se pone en otros lugares, yo qué sé, un ventilador o cerramos las puertas y las cortinas para que no entre el sol o se utilizan determinados revestimientos para las casas, ¿vale? Todo eso ayuda a mantener nuestro confort, nuestro bienestar, porque la temperatura influye muchísimo en ello, hasta el punto que casi todas nuestras actividades del día a día y a lo largo del año se ven influenciadas por la temperatura. Nosotros no solemos ir a la playa en invierno, que en Canarias se puede, pero en la mayor parte de los lugares del mundo no van, mientras sí lo hacen en verano. Las vacaciones las cogemos en verano porque las temperaturas son más altas y por lo tanto estamos más cómodos o bien en un sitio fresco o bien directamente en la playa que a lo mejor trabajando. Pega más trabajar o meterse en un sitio cerrado cuando las temperaturas son bajas, ¿vale? De manera que, como digo, intentamos adaptarnos a las temperaturas y también adaptar nuestro ambiente, porque un factor fundamental de nuestro bienestar tiene que ver con las temperaturas. Hasta el punto, por ejemplo, de qué explica que tantos turistas vengan a Canarias todos los años, 12 millones de turistas, pues por ejemplo esto, que en el mes de diciembre, en pleno invierno, la temperatura media en Canarias está entre los 14 grados de mínima y los 21 de máxima, ¿vale? Esas son las medias mínimas y las medias máximas.
mientras que en Berlín, la capital de Alemania, en el mismo mes están entre 0 y 4 grados. Por lo tanto, muchísimos alemanes deciden pasar sus vacaciones, sobre todo en los meses invernales, aquí en Canarias. Ese es un ejemplo de cómo un factor como la temperatura influye incluso en la economía de un país, como ocurre con las Islas Canarias y la cantidad de turismo que recibe. Pero ¿de qué dependen las temperaturas? Estos son los factores que influyen en la temperatura. Porque en el mundo hay diferentes temperaturas. Desde la Antártida, por ejemplo, que hay puntos en la Antártida donde se superan los menos 93 grados bajo cero. Mientras que hay sitios en el mundo, como por ejemplo esta localidad que se considera de las más cálidas del planeta, en Libia, se llama Al-Sisiya. En ese lugar habitualmente se superan los 50 grados de temperatura sobre cero, obviamente. ¿Qué hace que entre la Antártida y ese lugar de Libia haya casi 150 grados de temperatura? Pues eso es lo que vamos a estudiar ahora y lo que me gustaría que se aprendiesen. El por qué hay sitios en donde la gente se congela, mientras en otros se achicharran o pasan muchísimo calor. El primer factor que influye en las temperaturas es la latitud. Para saber lo que es la latitud tendríamos que volvernos al tema 1 de geografía, por eso es importante aprender de manera que luego no se nos escapen los conceptos de la cabeza, ¿vale? Aprender no solamente de memoria, porque por ejemplo nos puede servir ahora para entender esto. Lo recuerdo de todas maneras para quien no se acuerde. La latitud, está la latitud y la longitud, lo estudiamos en el primer tema. La longitud es lo que mide la distancia con respecto a un meridiano de referencia, que es el meridiano cero, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar aparte. Hoy nos interesa la latitud. La latitud es la distancia que existe desde cualquier punto del planeta hasta el ecuador, es decir, hasta el centro geográfico de la Tierra. Cuanta más latitud haya, más grados, se miden grados, es que estamos más lejos del ecuador y más cerca del polo. Cuanta menos latitud haya, es que estamos más cerca de las zonas o bien tropicales o bien directamente ecuatoriales. ¿Por qué es importante la latitud para entender la temperatura de un lugar? Porque cuanto más cerca estemos del ecuador, se lo comí un poco, pero cuanto más cerca estemos del ecuador, habrá más radiación solar. ¿Por qué? Porque los rayos del sol dan de manera, digamos, perpendicular, dan de frente, tanto a la zona del ecuador como a la zona que está entre los trópicos. De hecho, la Tierra oscila, ¿vale? Entre el momento en diciembre, el sol da de frente sobre el trópico de Capricornio, es cuando es invierno en el norte y verano en el sur, mientras que en el mes de agosto el sol da de frente, perdón, en el mes de junio, el sol da de frente sobre el trópico de Cáncer, que está más cerca de Canarias, ¿vale? Eso hace que toda la zona que está ahí, en el centro de la Tierra, en toda esa zona los rayos dan de manera perpendicular, ¿vale? De manera que en esa zona que ocupa buena parte de África, parte de América Latina, nosotros estamos justo ahí en el extremo, estamos muy cerca del trópico de Cáncer, en toda esa zona los rayos dan de manera muy, como digo, de frente, muy perpendicular. La radiación solar es más alta y por lo tanto en esas zonas del Ecuador y su entorno, ¿vale? Las zonas tropicales, las temperaturas suelen ser más altas. En cambio, pasa lo contrario, cuanto más nos acerquemos a los polos, ¿vale? A los extremos de la Tierra. Ahí los rayos del sol dan de manera más tangencial, ¿vale? Como si les estuviese dando como de refilón, ¿vale? E incluso hay épocas del año, cuando es invierno, por ejemplo, en el hemisferio norte, en el que en toda la zona polar ni siquiera se ve la luz del sol. Tienen varios meses de nocturnidad, varios meses de oscuridad, mientras que ocurre lo contrario en el hemisferio opuesto. De manera que en esas zonas, cuanto más cerca del polo, las temperaturas serán más bajas. ¿Por qué? Porque tienen menos radiación solar. Por lo tanto, la latitud, la cercanía o no al ecuador y por lo tanto también a los polos va a hacer que haya zonas con más calor y otras con menos, que cambie la temperatura. Otro factor que influye en la temperatura es la cercanía al mar. Lo que hace el mar es regular, moderar las temperaturas. Es decir, no hace que haga más frío ni más calor, sino que modera. Cuando hace frío, hace que ese frío sea más leve y cuando hace calor también hace que el calor sea más leve. ¿Por qué? Por una razón sencilla, y es que el mar se calienta más despacio de lo que se calienta la superficie emergida de la Tierra, ¿vale? Es decir, si nosotros aquí tenemos tierra y aquí tenemos mar y le da el sol de frente porque estamos en verano y está pegando muy fuerte el sol, el mar se calentará más despacio, es decir, estará más fresco que la zona de tierra. Y eso hace que los vientos que van desde el mar hacia la tierra sean vientos frescos y consigan refrescar también, cuando hace mucho calor, las zonas que están en su entorno, las costas, ¿vale? Es lo que llamamos la brisa. Cuando hace mucho calor, ¿a dónde nos vamos? Sobre todo a la playa, porque no solamente porque nos bañemos, sino porque el airito que viene del mar, ¿vale? Viene bastante más fresco, ¿vale? Esa brisa hace que se moderen las temperaturas
cuando es verano, cuando hace mucho calor. Pero pasa lo mismo cuando es invierno. Al mar también le cuesta más enfriarse que a la Tierra. La Tierra se enfría muy rápido y por lo tanto, cuando hace frío, el aire que viene desde el mar también es un poco más cálido. Por lo tanto, modera las temperaturas, ¿vale? Hace que ni los fríos sean tan extremos, ni los calores tampoco. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo geográfico, ¿vale? De dos ciudades que están bastante alineadas la una con la otra. Es decir, si vemos el mapa de la Tierra, veremos que Lisboa y Madrid, son esas dos ciudades que se muestran en el mapa, están bastante en la misma línea, es decir, el Sol les da prácticamente igual, con la misma tangencialidad o con la misma perpendicularidad, ¿vale? Por lo tanto, la radiación solar aquí no es lo que influye, están casi en la misma latitud del planeta, un poquito más al sur Lisboa que Madrid, pero casi en la misma latitud. ¿Qué diferencia hay entre esas dos ciudades en cuanto a su clima? Que Madrid está en medio de la península ibérica, por lo tanto está muy lejos del mar, ¿vale? De cualquier punto del mar, mientras que Lisboa está en la desembocadura del río Tajo y por lo tanto muy cerca del mar, al lado del mar, ¿vale? Vamos a ver las temperaturas de unos y otros. Por ejemplo, en invierno en Lisboa hay 8 grados aproximadamente de mínima, 15 grados de máxima en el mes de enero, ¿vale? Entre 8 y 15 suelen oscilar las temperaturas. En Madrid, en cambio, bajan hasta 3 grados de mínima, ¿vale? Mientras que suelen estar las máximas en el invierno en 10 grados, ¿ven? Tiene hasta 5 grados más en invierno Lisboa de máxima y también aproximadamente eso de mínima. Es decir, la temperatura en Lisboa en invierno es más suave, no hace tanto frío como en Madrid, precisamente por eso, por estar más cerca del mar. Pero pasa lo mismo en verano. En verano lo que pasa en Madrid es que se recalienta porque el suelo, la tierra que está alrededor, que está en la ciudad de Madrid, se va calentando durante todo el día y luego no permite o no hay una brisa, ¿vale?, que refresque, cosa que sí pasa en Lisboa. En Lisboa en agosto las temperaturas están entre los 18 y los 28 grados. En cambio en Madrid suben entre los 19 y los 32 grados en agosto de media, ¿vale? Los veranos son más cálidos en Madrid, mientras que en Lisboa son más frescos, pero los inviernos son más fríos en Madrid, mientras en Lisboa son más templados, ¿vale? Por la acción del mar, porque ambas ciudades están casi a la misma altura si nos fijamos en la latitud. Y otro factor que influye en las temperaturas, y eso todos lo sabemos, es la altitud, es decir, la altura, no la latitud, la altitud, la altura, con más altura, como diría Rosalía. A más altura, menos temperatura. Aquí lo vemos, por ejemplo, como la gente en alta montaña, eso puede ser el Everest, no sé si es esa montaña, pero en alta montaña suele ser muy bajas temperaturas, mientras que a menos altura, es decir, cuanto más cerca del mar, las temperaturas son más altas. De hecho, está calibrado que aproximadamente cada 100 metros que subimos, ¿vale?, de media en el planeta, cada 100 metros que subimos de altura, de altitud, van bajando las temperaturas en 0,6 grados, en un poquito más de medio grado, ¿vale? Van bajando las temperaturas. Pero no hace falta irse al Everest para comprobar eso, aquí mismo en Lanzarote. Si en Arrecife estamos a 21 grados, por ejemplo, en el invierno, ¿vale?, subimos a San Bartolomé, ¿y qué temperatura puede haber de día en invierno? Pues no suelen subir de los 18, ¿vale? Y eso que San Bartolomé solamente está a 250 metros sobre el nivel del mar, solamente tenemos que subir un poco la cuesta que nos lleva hasta Montaña Mina, pero hace que las temperaturas bajen, incluso un poco más de 0,6 grados cada 100 metros, porque en Canarias también tenemos el efecto del viento alisio que pega más fuerte en San Bartolomé, de las nubes húmedas que trae el viento alisio, ¿vale? Por lo tanto, la altura, según las zonas del planeta, pues también determinarán este tipo de detalles. Y hasta aquí la parte que tiene que ver con las temperaturas. Les dejo con una imagen del Teide Nevado, ahí arriba, como hay 3.718 metros sobre el nivel del mar, pues ahí arriba puede estar nevando, que a lo mejor en el Puerto de la Cruz, que es esta imagen que vemos en la zona norte de Tenerife, pero al lado del mar, la gente puede estar bañándose en la playa, en esas playas de arena negra, de arena volcánica, ¿vale? Esos son los factores, por lo tanto, que inciden en las temperaturas. En el próximo vídeo lo que vamos a estudiar es cómo varían también, pero en este caso otro elemento del clima, como son las precipitaciones. Léanse el PDF, entiéndanlo todo. Si no comprenden algo, me mandan un correo electrónico, hagan las actividades cuando estén en EVA GD y así seguiremos aprendiendo. Hasta luego.